La mañana del 22 de diciembre, en la casa de la familia Reiner, una lujosa pero modesta residencia en Beverly Hills, parecía una mañana cualquiera. Las hojas susurraban suavemente con la brisa otoñal y la humeante taza de café sobre la encimera permanecía intacta. Pero lo que ocurrió entre esas paredes esa mañana cambiaría para siempre no solo la historia de una familia, sino también la percepción del público sobre uno de los cineastas más queridos de Hollywood, Rob Reiner. Rob Reiner fue más que un simple director. Fue un narrador de emociones, un creador de realidades e historias complejas que conectaron con millones de personas. Desde Cuenta conmigo hasta Cuando Harry conoció a Sally, Reiner tenía el talento de capturar la esencia de la humanidad, como si cada película fuera un espejo que reflejara nuestras propias alegrías, pérdidas y esperanzas. Casado con Michelle Singer, durante más de 3 décadas, la pareja fue vista como un modelo de estabilidad y comprensión. En un mundo donde las relaciones a menudo se desmoronan tan rápido como comienzan. Tienen 3 hijos juntos, y aunque uno es adoptado, su vínculo es inquebrantable. Al menos en apariencia. Pero tras esa fachada de felicidad, hay grietas. Al principio pequeñas, casi imperceptibles, pero con el tiempo se convierten en fisuras capaces de destrozar toda la estructura emocional. Jake Reiner, el hijo menor, siempre ha vivido a la sombra de su padre. Periodista de formación profesional, intentó forjar su propio camino, lejos de Hollywood. Pero la presión de ser llamado Reiner pesaba más de lo que nadie podría imaginar. En público, Jake era un hijo obediente, educado y dedicado. Sin embargo, en su vida privada, las cosas eran diferentes. Las personas cercanas a la familia, amigos, asistentes, incluso vecinos, describieron una relación tensa entre padre e hijo. Rob, un perfeccionista nato, tenía grandes expectativas. Jake, en cambio, sentía que nunca era lo suficientemente bueno. Esta constante búsqueda de aprobación se convirtió gradualmente en resentimiento. En entrevistas anteriores, Jake había mencionado brevemente su deseo de ser visto no como el hijo de Rob Reiner, sino como alguien con un lugar propio. Una declaración aparentemente trivial en aquel momento, ahora tenía un peso aterrador. Nadie sabe exactamente qué causó la tragedia esa noche. Algunas teorías sugieren que se debió a una acalorada discusión sobre un proyecto periodístico en el que Jake trabajaba, en el que pretendía revelar los aspectos más oscuros del pasado de su familia. Otras sugieren que fue simplemente el colapso emocional de un hombre que nunca había sentido el amor que necesitaba. Lo cierto es que a las 3:27 AM se grabó una llamada de emergencia al 911 desde el teléfono fijo de la casa. La voz al otro lado era temblorosa, incoherente, un mero susurro. No puedo parar. Me duele tanto. Lo hice por ellos. Cuando llegaron los rescatistas, la escena era horrorosa. Rob Reiner yacía en el suelo de la sala, con una herida mortal en el pecho. A pocos pasos, el cuerpo sin vida de Michelle, con signos de estrangulamiento, yacía cubierto con una manta en el sofá. Jake, cubierto de sangre, se arrodilló junto a sus padres, susurrando suavemente. Ahora estarán orgullosos. Ahora me recordarán. La noticia se difundió en Internet en menos de una hora. Rob Reiner asesinado por su hijo menor, decían los titulares. Hollywood de luto. Una familia modelo destruida desde dentro. Cundió el pánico. Las redes sociales se inundaron de homenajes, teorías conspirativas y mensajes de odio, pero sobre todo, de incredulidad. ¿Cómo podía alguien como Jake, un periodista culto y educado sin antecedentes penales por violencia, cometer un crimen tan atroz? La respuesta no era sencilla. Algunos psicólogos empezaron a hablar del síndrome del niño eclipsado, un fenómeno en el que los hijos de famosos se enfrentan a una presión constante para destacar, lo que puede derivar en ansiedad severa, depresión e incluso episodios psicóticos. Pero más allá de las explicaciones clínicas, lo más desgarrador fue la pérdida. Rob Reiner no era solo un director, era un ícono de la época dorada del cine. Y Michelle,
el pilar emocional de la familia. Su calidez, su inteligencia, su risa. Todo se desvaneció en una sola noche. Unos días después del crimen, mientras la policía registraba la casa en busca de pruebas, encontraron una serie de cartas escritas a mano en el estudio de Rob. Estas cartas estaban dirigidas a Jake, ninguna había sido enviada. En ellas, Rob intentaba expresar su amor, orgullo, decepción, pero sobre todo, su deseo de reconectar con su hijo. «Querido Jake», decía una de ellas, «sé que no lo he dicho lo suficiente, pero te amo. A veces me cuesta encontrar las palabras. Pero nunca dudes de lo importante que eres para mí». Lamentablemente, esas palabras nunca llegaron a tiempo. El funeral de Rob y Michelle se llevó a cabo en una ceremonia privada, bajo estrictas medidas de seguridad. Las autoridades temían un disturbio público, dada la magnitud emocional del caso. No hubo discursos, no hubo música, solo un silencio abrumador, cortado por los sollozos de los que alguna vez compartieron risas con ellos. Jake no estuvo presente. Fue detenido la misma noche del crimen y trasladado a una institución psiquiátrica para evaluación. Los informes iniciales hablaban de un estado de disociación profunda, incapaz de comprender la magnitud de sus actos. Algunos lo consideran un asesino, otros, una víctima del sistema, de la fama, del abandono emocional. Para entender lo que ocurrió aquella noche, es imprescindible retroceder muchos años atrás, a una infancia que desde fuera parecía privilegiada, pero que por dentro estaba llena de silencios. Jake creció rodeado de guiones, cámaras, actores famosos y conversaciones que giraban siempre en torno al cine. Para cualquier niño, aquello habría sido un sueño. Para él, fue una carga. Desde muy pequeño aprendió que su apellido abría puertas, pero también cerraba otras. En la escuela, los profesores lo trataban con una mezcla de respeto y distancia. Sus compañeros no lo veían como a un igual, sino como el hijo de. Cada logro era minimizado, cada error amplificado. Jake no podía fallar, porque no fallaba un niño cualquiera, fallaba un Rainer. Rob, absorbido por su carrera, creía estar ofreciendo a su hijo el mejor ejemplo posible: disciplina, esfuerzo, excelencia. Pero Jake no necesitaba un modelo profesional. Necesitaba un padre presente. Las ausencias se fueron acumulando como capas de polvo emocional. No eran abandonos evidentes, sino pequeñas renuncias cotidianas, cenas canceladas, promesas pospuestas, conversaciones reducidas a lo esencial. Michelle intentó compensar ese vacío. Fue ella quien escuchó las primeras inseguridades, quien notó los cambios de humor, quien defendió a Jake cuando Rob lo acusaba de no esforzarse lo suficiente. Pero incluso su amor tenía límites frente a una dinámica familiar marcada por la exigencia y la comparación constante. En la adolescencia, Jake empezó a escribir. No guiones, no ficción, sino artículos, reflexiones, diarios personales. La palabra escrita se convirtió en su refugio. Mientras su padre contaba historias para millones, él escribía para sobrevivir. Allí aparecían temas recurrentes: la invisibilidad, el miedo a decepcionar, la sensación de no pertenecer ni siquiera a su propia familia. Cuando decidió estudiar periodismo, lo hizo con una convicción clara. Quería contar verdades, no fabricar finales felices. Sin embargo, incluso esa elección fue interpretada como una forma de rebeldía. «Podrías hacer cine», le repetían. «Tienes talento para eso». Pero Jake no quería parecerse a su padre. Quería ser visto. Ese conflicto identitario fue creciendo con los años. Cada entrevista en la que se mencionaba su apellido antes que su trabajo era una herida más. Cada artículo publicado era seguido por comentarios que insinuaban favoritismo. El reconocimiento nunca era completo, nunca era suyo del todo. Amigos cercanos recuerdan episodios que hoy resultan inquietantes. Cambios bruscos de humor, aislamiento progresivo, una obsesión creciente con dejar una marca.
Jake hablaba con frecuencia de cómo la historia recuerda a los grandes hombres, pero olvida a quienes los rodean. Nadie recuerda a los hijos, decía en tono amargo. Hubo también intentos de acercamiento. Conversaciones nocturnas con su padre, discusiones que empezaban con buenas intenciones y terminaban en reproches antiguos. Rob, fiel a su carácter, creía que el conflicto se resolvería con el tiempo. Se le pasará, comentaba a amigos. Solo está confundido, pero la confusión de Jake no era pasajera, era profunda. Se estaba transformando en algo más peligroso, una desconexión emocional. No se sentía escuchado, ni comprendido, ni validado. Y cuando una persona pierde esos tres pilares, empieza a construir una realidad paralela. Meses antes de la tragedia, Jake trabajaba en un proyecto periodístico que pocos conocían. Una investigación personal sobre las familias famosas y el precio psicológico que pagan sus hijos. No era un ataque directo a sus padres, pero sí una exposición incómoda de dinámicas familiares marcadas por la fama, el ego y el silencio. Michelle leyó algunos borradores. Le preocupó el tono, la intensidad emocional, la forma en que Jake se colocaba a sí mismo como testigo y víctima. Intentó convencerlo de buscar ayuda profesional, de tomarse una pausa. Rob, en cambio, se mostró molesto. Interpretó el proyecto como una traición, como una crítica pública disfrazada de análisis social. Ese fue el punto de quiebre. No una discusión concreta, sino la certeza de Jake de que, una vez más, su voz era deslegitimada. Aquella noche fatal no fue el inicio del desastre, sino su último acto. Los medios también jugaron su parte. Durante años construyeron la imagen de una familia perfecta, estable, ejemplar. Esa narrativa no dejaba espacio para el conflicto, para la fragilidad, para la duda. Jake sentía que estaba atrapado en un personaje que no había elegido interpretar. Psicólogos consultados tras la tragedia hablaron de una acumulación de factores: presión social, expectativas irreales, falta de comunicación emocional y una identidad construida siempre en relación con otro. Nada de eso justifica lo ocurrido, pero ayuda a entender cómo se llega a un punto sin retorno. Quizás el elemento más devastador de esta historia sea el silencio. El silencio de lo que no se dice por miedo a herir. El silencio de las emociones reprimidas. El silencio que se transmite de generación en generación. Rob Reiner, maestro de los diálogos en el cine, no supo, o no pudo, encontrar las palabras adecuadas en su propia casa. Y Jake, criado en ese silencio, terminó creyendo que solo un acto extremo podía romperlo. El juicio de Jake Reiner comenzó 5 meses después de los hechos. Desde el primer día fue evidente que este no sería un proceso judicial convencional. No se trataba simplemente de determinar la culpabilidad, algo que Jake nunca negó, sino de entender el porqué. ¿Qué había llevado a un hombre culto, sin antecedentes penales, amado por muchos, a destruir lo que más quería? El tribunal fue testigo de testimonios desgarradores. Excolegas, terapeutas, amigos de la familia. Todos intentaron dar sentido a lo que parecía incomprensible. Pero fue la carta de Jake, leída por su abogado, la que dejó a todos en silencio. Nunca quise hacer daño. Solo quería que me vieran, no como una sombra, no como un error, sino como un ser humano. Durante años hablé, lloré, supliqué, pero nadie escuchó. La única forma en que sentí que podía existir fue desaparecer con ellos. El veredicto fue claro. Culpable, pero inimputable. Los peritos coincidieron en que Jake padecía un trastorno psiquiátrico severo al momento de los hechos, agravado por años de presión emocional y falta de atención clínica. Fue trasladado a una institución especializada de seguridad media, donde aún permanece. Para algunos, fue un fallo justo. Para otros, un insulto a la memoria de Rob y Michelle. Pero lo cierto es que en esta historia no hubo ganadores. La industria del cine, golpeada por la tragedia, reaccionó con una mezcla de respeto y culpa. Colegas y amigos de Rob Reiner rindieron homenaje a su legado con ciclos de cine, publicaciones especiales
e incluso un documental titulado La voz detrás del silencio, producido por la actriz Sally Field, íntima amiga de la familia. Pero más allá de los homenajes, el caso abrió una grieta incómoda en Hollywood, la de los hijos de las celebridades. Durante décadas, se había romantizado la idea de nacer en la cima, sin considerar el peso psicológico de crecer bajo la mirada constante del público. Varios actores, directores e incluso hijos de famosos comenzaron a hablar públicamente de sus propias heridas. Lo que antes era tabú, ahora se convirtió en conversación. Jake Reiner, aunque ausente físicamente, se convirtió sin querer en símbolo de una generación silenciada. La mansión de los Reiner fue vendida discretamente a una familia europea, meses después de la tragedia, pero los vecinos aún evitan caminar frente a ella por la noche. No por miedo, sino por respeto. Algunos dicen que, a veces, pueden escucharse acordes de piano saliendo de las ventanas, como si Michelle aún practicara sus piezas favoritas. Otros aseguran haber visto la figura de Rob en el jardín, sonriendo, como solía hacer cada mañana con su taza de café. Son mitos, claro. Pero en una tragedia tan humana, lo mágico y lo real se confunden. Porque cuando una historia duele tanto, el corazón busca consuelo donde puede. Tiempo después, un empleado del bufete legal de los Reiner encontró en una caja olvidada del despacho de Rob un sobre cerrado, dirigido a Jake. Fechado solo 2 semanas antes de la tragedia, la carta nunca fue enviada. Nadie sabe por qué. Su contenido, sin embargo, habría podido cambiarlo todo. Jake, sé que hemos tenido nuestras diferencias. Sé que a veces soy duro, más de lo necesario. Pero si supieras cuánto me enorgulleces, si pudieras ver lo que veo cuando te leo, cuando te escucho hablar, cuando defiendes tus ideas, no tienes que parecerte a mí para ser valioso. Eres tú. Y eso ya es todo suficiente. Perdóname por no decírtelo antes. Tu padre que te ama. Nadie pudo leer esa carta sin derrumbarse. Fue publicada póstumamente en The New Yorker y rápidamente se volvió viral. Para muchos, fue la carta de todos los padres que nunca supieron cómo expresar su amor. Para otros, fue simplemente demasiado tarde. La historia de Rob, Michelle y Jake Reiner no se resume en una tragedia policial. Es, en su esencia, una advertencia sobre lo que ocurre cuando no escuchamos, cuando confundimos éxito con felicidad, cuando creemos que amar es suficiente sin demostrarlo. Rob Reiner deja un legado cinematográfico inmenso. Michelle, una historia de amor silenciosa que sostuvo a su familia hasta el final. Y Jake, un eco doloroso que nos recuerda lo urgente que es mirar más allá de las apariencias. Hoy, a la entrada del Instituto de Cine de Los Ángeles, una placa conmemorativa honra su memoria. En ella, grabadas en bronce, están las siguientes palabras. Amar no es crear héroes. Amar es escuchar a quien se siente invisible. Esta historia ficticia y profundamente emotiva no busca explotar el dolor, sino reflejar una realidad humana que ocurre en miles de familias, famosas o no. Nos habla de expectativas que aplastan, silencios que duelen y gestos que llegan demasiado tarde. Si te conmovió esta historia, comparte tu reflexión en los comentarios. Suscríbete para más historias humanas y cuida de los tuyos. A veces, lo único que alguien necesita para no romperse es ser escuchado.